Estamos con Gisela Méndez Ribeiro, de Paso de los Libres a Murucuyá. Gisela, bueno, ¿cómo ha sido tu encuentro con el público? Bueno, la verdad que es una alegría acá. Sin embargo, yo soy de Libre, pero estoy viendo Santa Ana de los Huácaras. Estoy más cerca, ¿verdad? Y la verdad que es una alegría porque del 2012 que no volvía a cantar en este escenario y obviamente yo sé cómo es el perfil del festival y bueno, nosotros nos adecuamos con los chicos, así que muy feliz, ¿no? De poder reencontrarme con los amigos. Y tiene otra magia, ¿no? Esto, sí. Con la laguna acá atrás, ¿no? La luna, todo. Que es muy pintoresco, muy lindo, y la historia que tiene el cuidado del medio ambiente, los músicos en Murucuyano que son emblemáticos. ¿Cómo estás viendo el chamamé en los escenarios argentinos y de los lugares que visitás fuera del país? Y yo estoy viendo algo muy positivo, aparte hay muchos jóvenes, muchos chicos, pero muy una generación mucho más nueva, ¿no? Que están estudiando, que están tocando muy bien, están cantando muy bien, y es un orgullo esto, que es un gran semillero que se está gestando, y a la vez también los grandes, las que nosotros tenemos por ahí como referencia, nos están alentando también, ¿no? Si bien yo soy una generación un poco más grande de lo que ahora están surgiendo, que son realmente muy buenos, nosotros tratamos también desde mi generación alentarlo a ellos también, ¿no? Porque creo que sin la motivación esto no crece, entonces creo que hay que motivarlos, porque yo a mi edad, a la edad de ellos, yo la única motivación que tenía era de mi viejo que tocaba el acordeón, y no había mucha gente Libre, ¿no? Que te motive, ¿no? Y hay una buena movida también cultural, no sé, ahora con Cultura de Nación empezó a surgir cosas muy positivas también, que estamos arrancando en marzo, que nos va a hacer, bueno, recorrer un poco el país, conocer también, ¿no? Así que, sí. Yo creo que la autogestión es muy buena, pero el apoyo del Estado, si hay inversión en cultura, creo que todo mejora mucho, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que no hay que confundir eventos con cultura, ¿no? Organizar un evento se organiza, pero la cultura es otra cosa, la identidad. Obviamente que el Estado tiene la obligación de apoyar a la identidad de un pueblo y todo lo demás, pero también acá, en nuestra zona, todo el NEA, todo, yo creo que eso tiene que... acá hay mucho músico independiente, yo soy una de los músicos independientes, nos cuesta más, no tenemos sellos, una productora, entonces tenemos que remarlo un poco más, y por eso el apoyo es primordial, ¿no? Del Estado, porque estamos, por ejemplo, ahora nosotros con los chicos nos vamos a Tokio antes de fin de año, a Japón, y es algo obviamente muy independiente, pero que se han interesado, ¿no? Por el chamamé, de poder llevar, pero nos cuesta mucho organizar, pero ya estamos organizando justamente para no estar llegando a ese en octubre y estar con, no sé, demasiado asustado, ¿no? Pero bueno, todo está siendo positivo, así que eso nos alegra mucho. En un velero por el río Paraná, ver desde el agua la ciudad, la costanera, el verdor y el apachar. A navegar, los nautas van como un sueño de cristal, y el agua en su profundidad guarda misterios y tesoros para dar. A navegar en un velero por el río Paraná. A navegar, el viento empuja desde el azul inmensidad.
navegar. Detrás del sol va nuestro sueño más allá. Bancos de arena y soledad, y una canción que habla de amores sin final. Y cuando el sol guarde su luz y vuelva al rojo el horizonte hasta expirar, yo esperaré la noche azul, lunas y estrellas sobre el río Paraná. A navegar en un velero por el río Paraná. A navegar, el viento empuja desde el azul inmensidad. El viento empuja desde el azul inmensidad. Yo conocía a una acordeonista, Yuri Makita, allí de Japón, pero no sabía que había esta posibilidad cierta de seguir profundizando el chamamé en Japón. ¿Cómo se fue dando esa posibilidad? Bueno, ya Yuri Makita la traje yo. La traje allí, en Cultura, la presenté y aceptaron la propuesta. Y con ella estamos grabando un disco desde el año pasado, que estamos gestando un disco. Y bueno, Martín, el que es el arreglador, Martín Sandoval, es el director musical, y estamos grabando a la distancia, ¿no? Yo grabando en corriente, ella manda su parte, su track, así que nosotros estamos abocados, digamos. Encima ella no entiende ni siquiera inglés, imagínate, ni en castellano. Entonces todo es la verdad que es una anécdota bastante interesante, lo que para contarlo después el día de mañana, pero está lindo porque elegimos un lindo repertorio, algo muy interesante, ¿no? Lo bueno es también el uso de la tecnología, cómo permite hoy aunar culturas diferentes, eso es impagable. Impagable, aparte se nos hizo mucho más fácil, una herramienta valiosa para nosotros para poder grabar esto, es cero costo cuando se trata de internet, entonces eso nos está ayudando muchísimo, totalmente, y bueno, creo que ese disco va a dar que hablar por todo el esfuerzo, creo, ¿no? Sí. Yo sé que Yuki no va a tocar como un litoraleño de acá, pero sí va a tocar con todo el amor y yo le dije, pone tu sello, pone tu sentir oriental, que eso es muy bien aceptado, y yo pongo mi sentir de acá. Entonces va a salir algo, porque hay algo en común que tenemos, que elegimos hacer chamamé. Entonces con eso ya basta, ¿no? ¿Y tu relación con Río Grande do Sul, con el Brasil, sigue entablándose desde lo musical, desde lo afectivo? Sí, seguimos con lo de Río Grande do Sul, lo de Mato Grosso do Sul, seguimos siempre en contacto. Estábamos grabando un disco con una acordeonista, Luiso Rockenbach, que va lento también. Ya habíamos hecho ya el videoclip, que salió Tu Canción, que se llama, que yo canto en castellano, obviamente, es una obra de ellos. Siempre sigue vigente, pero ahora tiene este proyecto, chamamé oriental. Muy bueno. Finalmente, la mujer en el chamamé es muy importante, lo hemos hablado con diversas cantoras, el rol preponderante que adquiere la mujer como protagonista de esta música. Sí, yo me alegro mucho cuando en las grillas veo a mujeres, ¿no? Hay que valorar a la mujer cantante, la mujer cantora, la mujer instrumentista, hay que valorar eso porque es el mismo esfuerzo, y creo que es el doble, ¿no? Porque la mujer se dedica a otros quehaceres cotidianos y creo que se merece tener ese lugar en una grilla, en una programación. Yo le dije una vez al Festival de Federal, porque me estuvieron a punto de contratar, y ahora yo veo y hay una sola mujer en todas esas noches, y a veces duele porque hay muchas realmente con hermosas propuestas, ¿no? Con su canto, con su frescura, y creo que
hay que darle la oportunidad, realmente. Bueno, Gisela, un gusto encontrarte aquí, adelante con el chamamé y con todos esos proyectos que realmente van a proyectar el chamamé muchos más allá de nuestra frontera. Totalmente, la idea es abrir puertas. Si yo entro, han entrado muchos más seguramente, y esa es la idea. Siempre es así, porque si el arte no se comparte, deja de ser arte. Gracias, Gisela. Te veo partir y contigo quizás parte la mejor parte de mi vida. Te vas así, dejándome tantos recuerdos que no apaga tu partida. Te veo partir, los dos sabíamos que ese día temprano o tarde llegaría. Te vas así y me muero aunque vivo para nombrarte vida mía. Te veo partir, ya el amor es una flor sin un jardín. Te vas así, tiembla de frío y corazón, pues tu canción llegó a su fin. Solo quiero que sepas, por más lejos que vayas, como un sol en mi alma, siempre ahí estarás. Te veo partir, ya el amor es una flor sin un jardín. Te vas así, tiembla de frío y corazón, pues tu canción